Estoy nuevamente. Estoy nuevamente en el predio histórico de la ciudad de Florida, lugar donde he hecho todas mis intervenciones, digamos, en internet. Bueno, hay mucho para decir en este día, en este hermoso día de sol. Es increíble el día primaveral que tenemos. Espero que continúe, ya que estamos tan cerca de la llegada de la primavera, continúe este día cálido y con un cielo que hacía mucho que no veíamos. Pero los temas más sobresalientes, digamos, en todas estas jornadas han sido, como ya sabemos y ya hemos hablado, la renuncia del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, y la asunción de Lucía Topolansky. Creo que esta fórmula que surgió ahora, Tabaré Topolansky, es una de las fórmulas, es como una nueva elección, ¿no? O sea, nosotros no votamos esa fórmula, pero la maniobra política de la derecha creo que hizo que apareciera una nueva fórmula. Logró lo que pedían, que era la renuncia de Sendic, pero logró una nueva fórmula a nivel gubernamental y del sector Frente Amplista, sector partido, mejor dicho, de gobierno. Ha salido fortalecido realmente porque esto cambia un poco el panorama político. No es lo mismo Raúl Sendic, por sus características, por su ideología, que Lucía Topolansky, ¿no? O sea que hay un dúo ahí que puede llegar a cambiar totalmente la situación política y incluso hacer que el Frente Amplio aumente la calidad de personas que hasta el momento lo consideraban ya como en descenso, ¿no? Pero en este momento se está decidiendo casi en la mitad del gobierno, se está decidiendo creo que otro panorama, ¿no? Que puede llegar a cambiar bastante las circunstancias. Es decir, resumiendo, creo que a la oposición le salió el tiro por la culata, como decía mi abuelita, porque el Frente Amplio evidentemente que supo de alguna manera sacar partido de esta situación un tanto embarazosa que le tocó vivir con la renuncia de Sendic frente al pedido
justamente de la oposición. Creo que no se sacaron esa cuenta de que si renunciaba Sendik, quien iba a ir a la presidencia o quien le correspondía era a Lucía Topolansky. Me parece que esto cambia el panorama de la política de nuestro país y la política que ha llevado hasta este momento el gobierno. No es lo mismo para Tabaré Vázquez enfrentarse o enfrentarse, no porque no están enfrentados obviamente, pero tener que compartir el gobierno con Lucía Topolansky que con Raúl Sendik. No le quiero quitar méritos a Raúl Sendik, pero sí, todos sabemos que MPP es una de las fuerzas con más peso dentro del Frente Amplio. Bueno, por un lado eso. Por otro lado, hay otro tema que también preocupa y ocupa, que es el tema de la guía de educación sexual que se hizo en las escuelas públicas, que se está instalando o se está discutiendo en las escuelas públicas. Hoy sentí que un núcleo de padres habían comenzado una junta de firmas. Tienen que juntar 20.000 firmas para presentar frente al Codicen, me imagino, para que quiten o para que saquen esa guía de educación sexual. Bueno, y también sentí el pronunciamiento de una abogada que aparentemente estaría apoyando a estas personas. Y lo que esta abogada planteaba, o los padres también, es que usaron los artículos, por supuesto, de la Constitución sobre el derecho de los padres sobre sus hijos en cuanto a educación. Usaron el Pacto de Costa Rica, usaron pactos y convenios internacionales, muchas cosas, pero no convence lo que eligieron, y por varios motivos no convence. Primero, porque lo que se dice en la Constitución es que todo padre tiene derecho a elegir la educación de su hijo, y en eso estamos de acuerdo. Pero elegir la educación de tu hijo no quiere decir que tú tengas que ir a la educación, al sistema educativo, a decir qué es lo que querés para tu hijo e imponer tus creencias, porque ahí sí estarías violando la laicidad. O sea, tus propias creencias sobre lo que debe ser la educación, y sobre todo la educación sexual, que es muy polémico, evidentemente, pero que está tratado en este caso desde el punto de vista científico. O sea, acá no se está hablando de ninguna creencia ni de ninguna religión. O sea, se está hablando de una educación sexual para niños, adolescentes y jóvenes desde un punto de vista pedagógico, psicológico, biológico y sociológico. Es decir, que están todas las ciencias representadas. Por supuesto que por un tema de laicidad no está la religión. Pero, ¿qué pasa? El padre tiene derecho a elegir la educación de sus hijos, sí. Lo que tiene que hacer es
elegir el lugar o la institución que dé a su hijo la educación que a él le parezca conveniente o que esté de acuerdo con mis valores personales. Entonces, no estoy violando la laicidad de ninguna especie. O sea, si yo quiero, a mí no me llegan los valores de este tipo de educación, entonces, ¿qué hago? Busco un colegio, busco una institución donde mis hijos reciban los valores que tengo yo personalmente y que quiero que mis hijos tengan, ¿tá? Y no es ir a la institución a imponer mis propios valores, porque si hay 3,5 millones de padres en este país, hay 3 millones de opiniones diferentes. Entonces en lo que quedamos, como siempre, es que la educación sexual queda sin realizarse, con que justamente acá lo que se está falseando es el derecho del niño a recibir una educación sexual, la que el padre elija de repente, pero educación sexual al fin. Por lo tanto, la educación pública queda siempre sin educación sexual porque nunca se llega a un acuerdo con los padres. Otra cosa que se estableció ahí era que, por un lado, en las instituciones, que es un derecho propio de los padres, como que el padre es el único que tiene derecho a implantar la educación sexual sobre sus hijos. Eso estaría evidentemente considerando al niño como una propiedad del padre, ¿no? O sea que el padre tiene derecho, pero no tiene el absoluto derecho sobre la educación de sus hijos. Porque si vamos a escuchar algunos padres hablando sobre el tema de educación sexual que quiere para su hijo hoy por hoy, yo digo, pobre niño, si esa es la educación sexual que le va a dar el padre, porque he sentido las groserías más grandes y la interpretación de los términos de esa guía en forma totalmente vulgar, que no es la que debe ser, interpretarse. O sea, se interpretan los términos de forma vulgares y es lo peor que puede pasarle al niño, ¿no? Es decir, hay padres que yo digo, pobrecito, hay otros que digo, bueno, no, lo que quieren es una educación religiosa. Entonces están los colegios religiosos que evidentemente van a dar, o no, o colegios laicos también puede haber, que den otro tipo de educación que a mí me sirva, que yo considere que están de acuerdo con mis valores, pero no decir que el padre tiene el absoluto derecho sobre su hijo la educación para imprimir en él un tipo de educación sexual, porque incluso esto puede llevar a que el abuso sexual esté totalmente fuera de control, ¿no? Porque no puede ser que sea el padre o la madre los que implanten la educación sexual solamente. Y que las instituciones, por ejemplo, enseñen pero que no educan en este aspecto, y que los únicos que tienen que educar a los hijos en este plano, evidentemente que es un error tremendo y que la escuela pública no pienso yo que no lo puede permitir, porque la escuela pública no solo enseña, sino que educa y debe educar. Y educa cuando está dando literatura, cuando está dando matemáticas, cuando está dando literatura, por ejemplo, yo puedo
decirle, también en ese caso puede decirle, mire, yo no quiero que usted dé ese autor, porque ese autor a mí no está dentro de mis concepciones ideológicas, por ejemplo. Perfectamente podría hacerlo, siguiendo este razonamiento que hacen los padres que están pidiendo las firmas. Yo pienso que sí, que tienen, por estamos en un país democrático, pueden pedir todas las firmas que quieran, pero la base científica que están empleando para esto la están errando. Yo pienso que debe haber una discusión, sí, con los padres, que tienen que intervenir los padres, que tienen que, pero por sobre todas las cosas, tienen que explicársele a los padres, palabra por palabra, qué significados tienen para la educación y no para la parte vulgar de lo que sería la educación para algunos padres. Para algunos padres, evidentemente, la educación sexual significa enseñar sexo en la escuela. Y está muy alejado de eso, ¿no? O sea, justamente no es instrucción, no es enseñanza del sexo, es educación sexual. Y eso hay que explicarlo, y justamente son los que hicieron esta guía y los que la quieren imponer o poner o aprobar son los que tienen que salir a explicarla en las escuelas a los padres. A las que no he oído mucho es a las madres, he oído sobre todo padres, y hablando en un tono bastante preocupante, porque no es lo que se pretende con esta guía. O sea, no es la educación vulgar, no quiere decir que se vaya a enseñar al niño a tener sexo, ni mucho menos. Es decir, y si el padre no está de acuerdo, tiene una opción. Tiene la opción de escuchar la propuesta que hizo la iglesia e ir a los colegios donde se va a implementar esta propuesta que hizo la iglesia, por ejemplo. Pero que no digan que la escuela pública está violando la laicidad por poner este proyecto educativo en cuanto a educación sexual en las escuelas, porque justamente acá no hay creencias ni religiosas, ni políticas, ni filosóficas, es simplemente un proyecto que tiene en cuenta lo biológico, lo psicológico, lo pedagógico, lo educativo, o sea, en una forma íntegra, ¿no? Y bueno, los padres tenemos la opción, sí, de elegir. A mí, por ejemplo, no me gustó la educación que estaban dándole a mi hijo en una escuela y lo tuve que cambiar. Es decir, yo no voy a ir a imponer a la escuela lo que yo considero que debe ser la educación para mi hijo. Busco dentro de la propuesta educativa que existe en este país, y entonces ahí voy a mandar a mi hijo. O sea, eso es la elección de la que habla la Constitución. No que el padre tiene que elegir la educación, porque entonces cada padre va a ir, mira, yo quiero que enseñes matemáticas desde el punto de vista, yo qué sé, con la teoría conjunto. Yo quiero que enseñes matemáticas por traer alguna cosa distinta de la que se hizo en este país en las matemáticas. Yo quiero que enseñes las matemáticas como a mí me la enseñaron, porque yo aprendí matemática y mi hijo no sabe nada de matemáticas. No, o sea, cada uno va a buscar el lugar donde su hijo va a recibir los valores y la educación que cada padre quiere que se reciba a su hijo. En ese sentido se refiere la Constitución, que el padre elija. No quiere decir que el padre vaya a decir a la escuela qué educación sexual va a tener
qué educación literaria va a tener, no, eso no, porque para eso está la pedagogía, la psicología, está la ciencia. O sea, los maestros y quien propone estas cosas no pasaron por los institutos de enseñanza de gusto, ¿no? O sea, aprendieron de alguna manera a cómo se debía enseñar, educar por sobre todas las cosas. Por lo que a mí me parece que esa propuesta que están haciendo no es correcta, está errada.